Veamos un poco del contexto de este libro de Jonás. El género del libro se conoce como un género literario. Algunos lo han considerado como un cuento de ficción o una alegoría, pero este libro es una historia real. ¿Este libro es una qué? Historia real. Considerada una narrativa histórica con un subgénero de ironía, la cual veremos en esta semana que estaremos viendo a este profeta. El libro de Jonás es una pieza literaria muy bien estructurada. En la Biblia encontramos 17 libros de los profetas, agrupados por el tamaño del libro, en profetas mayores, que son 5 libros, y profetas menores, que son 12 libros. Jonás está dentro de los profetas menores. Jonás estuvo en el tiempo del rey Jeroboam II, entre los años de 781 y 753 antes de Cristo. Este rey era del reino de Israel, o sea, del reino del norte. Y no podemos dejar de mencionar que Jeroboam hizo lo malo delante de Dios. Resaltan en esta historia que el nombre de Jonás en hebreo significa paloma. ¿Habrá alguien que se llama Jonás aquí, no? Pues ya sabe que en hebreo su nombre significa paloma. Y a la paloma la asociamos con conceptos muy interesantes. La asociamos con el Espíritu Santo que descendió en forma corporal como paloma. No era una paloma literal, sino como paloma descendió sobre nuestro Señor. Además, asociamos a la paloma con la palabra paz. Y hablamos de la paloma de la paz. Pero es aquí donde empezamos a encontrar la ironía de este libro. Porque sabemos que Jonás no era muy pacífico. Jonás era impulsivo, confrontativo y desobediente. ¿Cuántos conocen a alguien con estas características? ¿Lo vieron hoy en el espejo o no? Jonás es el único profeta que es llamado a profetizar fuera de Israel. Y fue enviado a profetizar a una ciudad llamada Nínive. Nínive era una ciudad asiria en la cual se practicaba el pecado. Era una ciudad en la que había mucha maldad. Eran politeístas. Eran violentos y brutales con sus enemigos. Practicaban la brujería, la hechicería, abuso de alcohol, la prostitución, muy semejante a cualquier ciudad hoy en día. Como cristianos también hay evidencias de que estamos creciendo. Y evidencias de nuestro crecimiento espiritual se nota en por lo menos 3 aspectos que vamos a resaltar en esta noche. La primera evidencia de que un cristiano está creciendo es que busca hacer la voluntad de Dios en lugar de huir de ella. Busca hacer la voluntad de Dios en lugar de huir de la voluntad de Dios. Recuerden que Jesús nos enseñó a orar y dijo, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa debe ser nuestra oración, que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Así que cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra, muy bien podemos decir que se haga tu voluntad aquí en mi cuerpo, que yo pueda vestirme como tú quieras que yo me vista, que yo pueda tratar mi cuerpo como tú quieres que yo trate mi cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es templo del
Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos tratarlo mejor que como tratamos a este templo, que es una casa que nos da refugio a los fieles en la frata. Así que busca hacer la voluntad de Dios en lugar de huir de ella. Miren qué le pasó a Jonás. Leamos Jonás 1, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Arrevesado el profeta. En vez de agarrar para Nínive, agarró al revés. Agarró para Tarsis. Para huir del Señor. ¿Puede uno huir del Señor? ¿Qué dicen ustedes? El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me voy a los montes, ahí estás. Si me voy a los valles, ahí estás. Usted no puede huir del Señor. Cuando la gente no quiere hacer la voluntad de Dios, empieza a alejarse de las reuniones, ya no va a la célula, ya no viene a la iglesia porque quiere huir. Pero no sabe que donde quiera que vaya, ahí está el Señor con él. Ahí va a estar, redarguyéndole o haciéndole un llamado. Jonás se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Nosotros nunca vamos a poder huir del Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque usted no lo crea y usted se sienta solo, nunca va a estar solo. El Señor va a estar con usted. Siempre va a estar con usted. Esa es su promesa. Así que la palabra del Señor vino a Jonás, pero este no hizo caso. En Deuteronomio 6:4, que hace algunas semanas hablábamos de que esto para el pueblo de Israel es lo que llaman el Shema de Israel. Había dado instrucciones de adorarlo solo a Él, pero como desobedecieron, Dios mandó a los profetas para que el pueblo de Israel se arrepintiera. Dios envió a varios profetas para hacer regresar el corazón de los israelitas a Dios. Y en los profetas vemos un patrón que se repetía. Dios les hablaba a los profetas, ellos escuchaban y obedecían. Pero Jonás no actuó así. El mandato para Jonás era ir a predicar en esta ciudad de maldad. Sin embargo, rompió el patrón y huyó del mandato de Dios, entre comillas, porque el Señor no alcanza a uno. Jonás no obedeció al mandato de ir a Nínive. Al contrario, pagó un pasaje y se embarcó a Tarsis para huir del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es, ¿estamos buscando hacer la voluntad de Dios o huyendo de ella? ¿Estoy buscando hacer la voluntad de Dios en mis relaciones de noviazgo o estoy desobedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy buscando hacer la voluntad de Dios en mi matrimonio o no? En mi trabajo, en mis negocios, en todos los aspectos de la vida. Si algo debemos nosotros entender es que no basta con oír el mensaje del Señor. Jonás oyó el mensaje de Jesús o el mensaje de Dios que le dio de ir a Nínive. Sí lo oyó, pero no lo obedeció. Muchas veces estamos aquí en la iglesia o estamos ahí en la casa y oímos el mensaje del Señor que nos llega a través de la palabra de Dios, de la predicación. Pero una cosa es oírlo y otra cosa es hacerlo, ponerlo en práctica. Una cosa es oírlo y otra cosa es practicar.
¿Cuántos han oído aquel famoso adagio que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho? ¿Cuántos mensajes hemos oído nosotros en la vida? Y la pregunta es, ¿cuántos hemos puesto en práctica? En Mateo 7:24, después de dar Jesús su primer sermón público, que es conocido como el Sermón del Monte, dice al final, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Soplaron los vientos, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no cayó. ¿Queremos no caer? ¿Queremos ser prudentes? ¿Queremos permanecer ante las pruebas de la vida? Hay que oír la palabra y practicarla. Porque van a venir. Las pruebas vienen sobre el justo y sobre el injusto, sobre el sabio y sobre el necio, sobre el prudente y sobre el imprudente. Pero la diferencia es que aquel que oye la palabra del Señor y la pone en práctica, va a permanecer. Sí, le va a caer, pero hasta debajo de la lengua, pero va a permanecer. Va a pasar pruebas, enfermedades, ataques, circunstancias difíciles. Pero como es alguien que ha sido obediente a la palabra del Señor, permanecerá. No le digo que nunca va a tener problemas. Lo que le digo es que aunque vengan los problemas, usted va a permanecer. No se va a destruir su casa, su persona, su vida. Por eso Jesús nos dice, el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Bueno, Santiago, un discípulo del Señor, escribió en Santiago 1:22 estas palabras. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Recibirá bendición al qué? Al practicarla. Todos queremos bendición. En nuestros negocios, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en nuestra campaña política, si es que estamos metidos en una campaña política, queremos bendición. Pero para tener esa bendición, tenemos que practicar la palabra del Señor. No solo oírla, sino obedecerla. Eso es importantísimo. Bueno, primera evidencia de que somos hijos de Dios es que buscamos hacer la voluntad del Padre. Segunda evidencia es: busca que su actuar sea igual a su hablar. Una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Qué importante es que la gente sepa que donde nosotros ponemos el dicho, ponemos el hecho. Que donde nosotros decimos que vamos a hacer, se hace. Que cuando decimos es a las 7, es a las 7. Que cuando decimos te pago el 10, pagamos el 10. Que cuando decimos llego mañana, llego mañana. Eso es integridad. Hacer lo que decimos que haremos. Jonás, sigue la historia interesante, versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados,
y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios, entre comillas, o digo con minúscula, Dios. Cada uno clamaba a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron. ¿Y la suerte recayó en quién? Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Y cuando lo cuestionaron, cuando el capitán habló con él, sí, dijo: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Una evidencia del crecimiento espiritual en una persona es que busca que su actuar sea congruente con su hablar. Muchas veces decimos como Jonás que tememos a Dios, que le adoramos, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Decimos que adoramos a Dios y que lo conocemos, pero con nuestras acciones demostramos todo lo contrario. Nos cuesta andar en el tráfico a todos, ¿sí o no? Tiene uno que esforzarse por ser uno amable, cortés con todos, dejarlos pasar y que lo dejen pasar. Hace muchos años no había los problemas de tráfico que hay ahora. Llegamos con mi esposa al centro comercial Montúfar, que era uno de los primeros que existieron en Guatemala. Íbamos a comprar ahí nuestros abarrotes. Y entonces yo vi que estaba saliendo un carro, me fui a poner allí, esperar que saliera el carro para poder estacionar el mío. En eso llegó otro carro, pasó enfrente de mí y se metió ahí. ¿Quién se bajó? Una hermana de la Frater. Ay, pastor, perdóname, dijo. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Por eso es tan importante que todos los días, donde quiera que estemos, en el taller, en la clínica, en la universidad, en el colegio, la gente va a estar siempre atenta a nuestra conducta, porque nuestra conducta respalda a nuestros dichos. Por eso está aquel otro dicho famoso: el cura predica pero no practica. Qué importante que el pastor predique y practique. Y que el cristiano hable pero haga. Es muy importante entonces demostrar nuestro crecimiento espiritual al ser íntegros y que sea congruente nuestro actuar con nuestro hablar. Y ahí nos vamos a la evidencia número 3. ¿Cuál era la evidencia número 1? Busca hacer la voluntad de Dios. ¿Y la número 2? Busca ser congruente con lo que habla y hace. Nuestras acciones, nuestras actitudes tienen que ser congruentes con lo que decimos. Bueno, la tercera dice: busca ser testimonio a los no creyentes. Hace muchos años leí unas palabras de un evangelista que le decían Gypsy Smith. Y él decía: la gente va a leer siempre el quinto evangelio antes de leer los otros 4. ¿Cuál es el quinto evangelio?, le preguntaron. Su vida. El primer evangelio que va a leer es la vida suya. Va a observar su conducta, va a observar sus dichos, va a observar sus acciones. Y si usted le vende bien
su vida, entonces va a ir a leer los otros 4 evangelios. Alguien decía, evangeliza a todos los no creyentes y si es necesario, usa palabras. Porque los dichos convencen, pero los hechos verdaderamente arrastran a la gente a creer y a confiar. Bueno, veamos lo que dice la historia de Jonás en el versículo 10 del capítulo 1. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. ¡Qué valor el de Jonás! ¡Qué atrevimiento! Él mismo dijo, mira, aquí si no me tiran, todos se van a ahogar. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor, ahora ya no clamaron a sus dioses con minúscula, sino clamaron al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Señor de señores. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos, o sea, promesas. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Miren, todos pensaron que Jonás se había muerto. Esta es una figura de Jesús cuando estuvo en la tumba. 3 días en la tumba y al tercer día resucitó. El diablo pensó que lo había matado. Para sorpresa de él, Jesús resucitó y vino para deshacer las obras del diablo. El Señor vive, ha resucitado. Así que Jonás dio la solución, aunque bondadosos los marineros no pudieron hacer regresar el barco a donde debería estar, por lo tanto, tiraron al mar a Jonás. Ahora la pregunta es, ¿estamos buscando ser testimonio a los no creyentes? Recordemos, todo lo que hacemos va a servir para que un no creyente conozca a Jesús o se aleje de Jesús. Miren lo que dice Mateo 6:31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Versículo 33, subraya. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si buscamos hacer la voluntad del Rey y obedecer todos los principios que gobiernan el reino de Dios, nosotros no necesitaremos afanarnos ni preocuparnos por todas nuestras cosas materiales. Pero por eso vale la pena buscar hacer la voluntad de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Dios es sobrenatural y poderoso para hacer milagros. Y los milagros no solamente son de sanidad divina, los milagros son a veces financieros. A veces tenemos necesidades económicas
y solo un milagro nos puede resolver, y Dios es capaz de hacerlo. Sin lugar a dudas, Dios es sobrenatural. Así que busquemos al Señor, hagamos su voluntad y nos irá bien. Y hay un pasaje más que quiero compartirles. Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Cuántos quieren ser perdonados? Recibir misericordia. Hermanos, hermoso saber que Dios nos ama, nos perdona y nos tiene misericordia. Y que podamos, con la ayuda de Él, manifestar estas evidencias en nuestra vida. Ser personas que buscamos hacer su voluntad. Ser personas que respaldamos nuestra conducta en lo que decimos. Que todo lo que decimos lo respaldemos con nuestras acciones. Y en tercer lugar, que busquemos dar un buen testimonio para los no creyentes. Pero busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, mientras se deje encontrar. Quiere decir que puede un día ser ya demasiado tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a aprender de Jonás cómo no hacer las cosas. Y que actuemos, Dios, como a ti te agrada. Que hagamos tu voluntad siempre, Señor. Que respaldemos nuestros dichos con nuestra conducta. Y que busquemos, Señor, dar testimonio con nuestra vida a los no creyentes. Pero sobre todo, Señor, que te busquemos mientras tú te dejas encontrar. Bendice y prospera a cada uno. No importa qué necesidades traiga aquí tu pueblo, Señor. Tú eres sobrenatural y poderoso para suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Suple, Señor, todo lo que hace falta en cada uno de tus hijos, en cada uno de sus hogares, de sus empresas, de sus negocios, en cada uno de los que están conectados, viéndonos por internet, Señor, por la televisión. Súpleles todo lo que necesita. Si quiere entregar su vida al Señor, ore conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, toma mi vida, transfórmala. Yo confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado. Creo en Él como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Usted hizo esta oración de fe, amigo. Entra a nuestra página soynuevo.org y déjenos ahí sus datos y con gusto le ayudaremos. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.